no se preocupe. Ya. Entonces, muchachos, primero que todo, recordarles, ¿cierto?, los canales de atención, como todas las clases lo repetimos, que es el Facebook del colegio, el Instagram del colegio, ¿cierto?, donde hay mucha información, la página de YouTube, donde se están subiendo todos los videos de estas clases que estamos grabando, y por supuesto la página del colegio donde está toda la información oficial. Así que ahí para que ustedes se puedan informando, ¿cierto? Si tienen dudas, algo, No, ahí están los canales de atención. Recordar apagar no, micrófonos, muchachos, ¿ya? yo tengo, Eh, no, sí, sí. Lo otro, chiquillos, que me quedo en el... También los grupos de WhatsApp, recuerden que nos sirven de mucho porque ahí entregamos información, ¿cierto? También mandamos algunas guías de trabajo, entre ustedes también se ayudan, así que ahí los WhatsApp de curso con el profesor jefe, chiquillo, aprovéchenlos porque eso sí sirven mucho como guía, ¿ya? Así que ahí estar bien atento a eso. Recuerden que cualquier duda respecto a la asignatura o alguna guía que no pudo enviar, siempre está la profesora Camila ahí ayudándonos, o el profesor Sebastián también, recibiendo trabajo y ellos nos envían todo al correo electrónico. Entonces, muchachos, esta clase sería la clase número 4, online, por supuesto. Como les dije ya a los profesores de PIDE, ¿cierto?, que siempre nos están apoyando, la profesora Camila y el profesor Sebastián. La fecha corresponde a esta clase al día jueves 22 de abril, muchachos. Se nos acaba el mes, ya queda poquito. Y, por supuesto, a los primeros niveles medios. En este minuto nos toca con el A y el B, y más tarde nos toca con el C y el D. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase anterior, muchachos? Súper importante, ¿cierto?, recordar estos contenidos para ir guiándonos y avanzando un poquito más. Entonces, la clase pasada, muchachos, nos ubicamos en el tiempo, ¿cierto? Yo les comenté que siempre íbamos a estar agregando una línea de tiempo en todas las clases que tengamos semanales para poder ubicarnos, ¿cierto?, cronológicamente en el tiempo y espacio que estamos estudiando. También estuvimos viendo lo que era las alta cultura, ¿se acuerdan? Aquí ya las vimos más a fondo. La ubicación, ¿cierto?, de cada una de estas y, por supuesto, las características principales, o sea, la cultura, ¿cierto?, de cada uno de estos pueblos prehispánicos o estas grandes civilizaciones. ¿Quién se acuerda cuáles eran las grandes civilizaciones que estudiamos en la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? Inca, mayas Inca, y mayas, aztecas. Azteca, maya, inca. Y aztecas. mayas y aztecas. Muy bien. Elizabeth y otra niña que también me comentó por ahí, no me acuerdo quién era. Muy bien. Ingrid. Ingrid, perdone. Ingrid, sí está, ya. Muy bien, efectivamente hay muchas, pero son las tres más importantes y las que nosotros estamos estudiando en esta unidad. También estuvimos viendo, ¿cierto? Bueno, al final de la clase estuvimos conversando y hicimos como una pequeña introducción de estos pueblos originarios chilenos, ¿cierto? De este Chile que yo les decía que todavía no se llamaba Chile, y estábamos más que nada estudiando el por qué, de qué manera nosotros estudiábamos estos pueblos, ¿cierto?, indígenas o culturas prehispánicas chilenas, que tienen harto nombre, culturas prehispánicas chilenas, pueblos indígenas de Chile, eh, y entre otras, ¿ya? Entonces estuvimos viendo eso un poquito para entrar de lleno en el tema hoy día, ¿ya? Y por supuesto de dónde sacamos la información, ¿cierto? Decíamos y hablábamos la semana pasada de un compañero que hizo una actividad que era su desafío, ¿cierto?, de traer una teoría nueva, y nosotros le preguntamos desde dónde había sacado la información, que eso siempre es súper importante, desde dónde nosotros, si voy a hablar de un tema, saber de dónde yo saqué ese tema, cuál fue mi fuente oficial, ¿cierto?, para poder yo decir con certeza y con validez, esto es tal tema, o esto es lo que yo saqué, o esto es bla, 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 pero siempre ahí con una fuente, ¿cierto?, que sea bien verídica, por decirlo así, o empírica. Entonces, muchachos, el objetivo de la clase de hoy, por supuesto, vamos a identificar a los pueblos prehispánicos, a estos pueblos originarios, ¿cierto?, de Chile, de este Chile que todavía no se llamaba Chile, originarios porque nacen, ¿cierto?, en este territorio americano, ya no vienen cruzando por el Estrecho de Beringia, ¿cierto?, por el Océano Pacífico, no, ellos nacen ya en estas tierras americanas, por eso le llamamos originarios. Y también vamos a conocer su ubicación geográfica y las características principales, muchachos, de lo que es su cultura. En eso nos vamos a centrar hoy día, y vamos a dejar también ahí puesto, ¿cierto?, en la mesa, en el tapete, como se dice, unas preguntas bien interesantes, ¿cierto?, sobre el descubrimiento de América, porque ya ahí nos estamos metiendo ya en terreno medio español, ¿cierto?, chileno, y vamos a hablar un poquito también de eso. Entonces, muchachos, como les dije, siempre tenemos la línea de tiempo, ¿cierto?, que es súper importante para que nos podamos ubicar y saber en qué edad estamos hablando, ¿cierto? Aquí yo les puse la línea de tiempo, chiquillos, de lo que es el territorio, ya la historia de Chile, porque nos vamos a centrar en eso. Entonces nosotros estamos aquí
la clase de hoy, estudiando lo que es la prehistoria chilena. Así le llamamos a estos pueblos, ¿cierto? Que originarios de este Chile, que todavía no se llamaba Chile. Y ahí vamos a ir partiendo la próxima clase, ya vamos a estar en el 1536, con lo que es el descubrimiento con la llegada de los españoles a América y el descubrimiento de Chile propiamente tal. Chiquillos, cuando yo les pregunto año 1536, ¿a qué siglo yo me estoy refiriendo? ¿Alguien se Al acuerda? 14. Muy bien, Joel. No, ¿estás seguro, Joel? ¿Siglo XIV? No, Siglo No. XVI. El 16. Muy bien, muy, 16. muy bien, Paola. Voy a anotar igual. Muy bien, al siglo XVI. Joel, recuerde que cuando sacamos los siglos por año, ese 15 se parte en 2 y al 15 se le suma 1. Por lo tanto, se suma y serían 16 y correspondería al siglo XVI, ¿ya? Entonces estamos hablando ya más o menos, imagínense donde ya nos estamos entrando en qué siglo. Ya ha pasado harta agua por el puente, como se dice, ¿cierto? Partimos estudiando estos primeros hombres prehistóricos, ¿cierto? Que iban evolucionando, que se desarrollan, que este mono que empieza a botar su pelo, ¿cierto? Que empieza a cambiar las temperaturas, que cruza por el estrecho de Beringia, que llega a vivir en estas cuevas, qué sé yo, y ya avanzamos, ¿cierto? Con las civilizaciones ya mucho más desarrolladas, estos pequeños pueblos que pasan a ser civilizaciones, ¿cierto? Y ya con todos estos pueblos prehispánicos chilenos. Entonces, avanzamos muchachos con lo que son las culturas prehispánicas de Chile. Yo puse 3 fotitos aquí para que ustedes las puedan ver, hay una imagen más bonita abajo que vamos a ir revisando, y por supuesto la presentación del tema decimos y hablamos y explicamos, chiquillos, que a lo largo de todo este territorio, hoy chileno, ¿cierto? Porque recuerden que en aquellos tiempos no se llamaba Chile todavía, eran tierras americanas. Habitaban o habían habitado muchos pueblos indígenas, ¿ya? Muchos pueblos indígenas, ¿cierto? Varios de estos pueblos solo quedaron organizados, muchachos, en pequeños grupos o pequeñas bandas. En cambio, otros se desarrollaron mucho más, como por supuesto las tribus, los señoríos o las civilizaciones, que fue la que estudiamos en la clase pasada. Entonces, yo quise poner aquí, muchachos, para que ustedes puedan entender esto, que también va a aparecer en una guía de trabajo que vamos a desarrollar, cómo se No caracterizan, voy a hacer ¿cierto? nada. Los que Ya son no voy a las hacer nada. Sí. Ya no Apa- alcanzo. Susi, Anda a lavarte. apagando micrófonos, ya para que no se escuche. Entonces, hablamos de lo que son las bandas, las tribus, señoríos, y lo que son las civilizaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar primero de las bandas. Para poder identificar, muchachos, una banda, hablamos de pequeños grupos de personas, ya no más de 10, 15, 20 personas. Las bandas encargadas siempre de lo que es la recolección, la pesca, la caza y, por supuesto, eran nómades. ¿Alguien sabe lo que es nómade? Muchachos, Que son de un puro lugar, que son de un puro lugar. que no se mueven de su lugar o no. Cuando, miren, está al revés, porque cuando hablamos de nómades, Se Los nómades son que trasladan se de un mueven para lado allá y a para acá, otro. para allá y para acá, ¿o no? sí, muy bien, ahí está bien José. Cuando hablamos de nómades, José Marín, cuando hablamos de nómades, muchachos, hablamos de estos pueblos, ¿cierto? Que van de un lugar a otro, no se quedan en un lugar fijo. ¿Por qué pasa esto? Porque como estos pueblos eran recolectores, ¿cierto? Ellos siempre estaban en movimiento y para ellos habitar un lugar donde pudieran recolectar alimento, pescar y cazar. ¿Ya? No eran de estos grupos que, por ejemplo, desarrollaban la agricultura, que ellos ya podían abastecerse a través de la tierra, por lo tanto no era necesario de ir de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de nómades, siempre recordar que nómades son pueblos que van de un lugar a otro, como dijo José, que se mueven de un lugar a otro. Muy bien, José, ahí lo tengo anotadito también. Cuando hablamos de tribus, muchachos, hablamos de grupos mayores de personas. Ya aquí no estamos hablando de 10 a 15, hablamos ya de 20 hacia arriba, 50 personas, algo así aproximado, ¿ya? Ellos, su organización social, un jefe era la autoridad. Como estos grupos ya son un gran número de personas, necesitan un jefe, alguien que los dirija. Pero como no eran tantos, ¿cierto? Dejamos a un jefe como la autoridad, era suficiente. Ellos eran semisedentarios. ¿Por qué semisedentarios, chiquillos? Porque estas tribus vivían en un lugar, ¿cierto? Fijo, pero cuando la tierra ya no podían abastecerse de la tierra, buscaban otro lugar para vivir. Por eso le llamamos semisedentarios. ¿Ya? O sea, ellos permanecían en un lugar específico, pero cuando ya la explotaban demasiado la tierra y no les daba nada, se cambiaban. Cuando hablamos de sedentarios, ¿alguien sabe lo que significa sedentario? Se quedan en un mismo se quedan en un lugar. puro lugar.
Muy bien. José me lo dijo y otra niña también me lo había dicho. ¿Quién fue? Ingrid. Ingrid. ¿Verdad? Muy bien, Ingrid. Muy bien. Como dicen los compañeros, ¿cierto, José e Ingrid? Son estos pueblos que permanecen en un lugar establecido, se asientan en un lugar y ya no necesitan moverse, ¿cierto? Porque ellos ya pueden cultivar la tierra, pues ahí mismo dice, miren, recolección, caza y cultivo del maíz y de la quinoa. Cuando hablamos de señoríos, muchachos, en este caso ya estamos hablando de una población numerosa. Aquí ya empiezan, ya se juntan, ¿cierto? Pequeños bandas, tribus y van formando lo que son los señoríos. Grandes agrupaciones de personas, apagando micrófonos para que no se acople, y por supuesto ellos desarrollan lo que es la agricultura, el pastoreo, la cerámica, el textil, entre otras actividades. También su organización social, es a través de un poder central. Como es una gran población, ¿cierto? Necesitamos un poder central que pueda manejar a estos jefes, ¿cierto? Que van a tener como autoridad. Así que ya, imagínense que ya se empiezan a desarrollar mucho más que otras. Déjalo ya guardado. Apagando micrófonos, Claudia, para que no se acople ahí. Y, por supuesto, eran sedentarios que ellos vivían en un lugar definido. Claro, como ellos practicaban, ¿cierto? Y manejaban y dominaban lo que es la agricultura, el pastoreo, no era necesario que tuviesen que estar buscando un lugar a otro para poder vivir, porque podían asentarse en un lugar específico y poder cultivar la tierra, ¿cierto? Desarrollar el pastoreo, la cerámica, el textil, y podían permanecer en un lugar establecido durante todos los periodos del año. Y cuando hablamos, muchachos, de lo que es la civilización, que eso ya lo sabemos todo porque lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de estos grandes imperios. Estos imperios ya no estamos hablando de 50, 60 personas, hablamos de muchos miles de personas, ¿cierto? Que ocupaban y se asentaron, ¿cierto?, en extensos territorios, ¿ya? Tenían técnicas de cultivo, utilizaban el intercambio comercial, ¿cierto?, a través de estos cultivos, estudiaban y desarrollaron lo que es la matemática, la astronomía, y por supuesto tenían estados, diferentes estados, como era el gran número de población, con un emperador o un rey que estaba, ¿cierto?, a la cabeza de todos estos pequeños pueblos, pequeños estados. Y aquí en las civilizaciones, ¿quién entraría? ¿Alguien se acuerda quién entraría en las civilizaciones? Los sedentarios. Los incas, los aztecas. Los incas, ¿cierto? Aztecas, Mayas. los Los mayas. mayas. Muy bien, muy bien. También. Muy bien, los mayas. Efectivamente, ahí hablamos de civilización. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Nos quedó alguna duda? ¿Lorena? ¿Cómo va? Estoy entendiendo. Muy bien, ya, muy bien, Lorena. Si voy muy rápido, me dice y yo ahí me pego y volvemos atrás, ¿ya? Entonces, avanzamos, muchachos. Aquí les puse un mapa para que sea bien, para que puedan entender un poquito cómo se ubicaban geográficamente estos pueblos que nosotros vamos a estudiar a continuación, ¿cierto? Estos pueblos que se asientan, cuando hablamos de asentar, hablamos de cuando ellos hacen uso, ¿cierto?, de un territorio determinado para vivir, ¿ya? Se asientan, ¿cierto?, en todo este territorio. Ustedes pueden ver aquí todo este Chile, que todavía no se llamaba Chile, ¿cierto? Aquí le pusimos nosotros el mapa actual, que obviamente en aquellos tiempos era muy distinto, que después lo vamos a revisar más adelante con la conquista ya de Chile. Y por supuesto dejamos aquí, ¿cierto?, los que son los pueblos para que ustedes los puedan ver, que son algunos de los que vamos a estudiar y también vamos a utilizar en la guía de trabajo y posterior prueba que tengamos que desarrollar. Están los aymaras, ¿cierto?, que se ubicaban cerca en el norte de Chile, ¿cierto? Los atacameños, los changos, más abajo están los diaguitas, miren los pascuenses donde están aquí, o pueblo Rapanui, como se le llamaba, los chiquillanes, los picunches, los pehuenches, los ollas por acá, mapuches, que vamos a estudiarlos también. Hay varios aquí que yo no puse todo en la guía, pero hay varios que son los más importantes. Ya los chonos también por acá, y los selknam, que me encanta a mí esa cultura, su cultura es muy rica, ¿cierto?, que aparecen acá abajito ya en la zona austral, que los vamos a estudiar a continuación. Ese mapa ahí lo dejamos para que ustedes lo puedan revisar también en sus casas, chiquillos, y después podamos ubicar a algunos de los pueblos más importantes, ¿ya? Apagando el micrófono, no se nos vaya a olvidar para que no se acople. Pero sí, comprendo completamente a lo que se refiere con eso. Cassandra, apagando el micrófono para que no se acople, ¿ya? Se escucha ahí como la radio o la tele. Ya, entonces, avanzamos. Algunos pueblos prehispánicos chilenos vamos a conocer hoy día. Ya yo puse varios aquí con algunas fotos para que las podamos ir mirando, ¿cierto? Y familiarizándonos un poco con el tema. Vamos a ver a lo que son los atacameños, chiquillos, que estos se localizaron al interior del desierto de Atacama.
Voy a ver si puedo volver atrás el mapa para que no se nos vaya a pegar esto, para que lo podamos estudiar. Espérenme. Atacameños, ya. Entonces los atacameños, miren, ahí están ubicados los atacameños, ¿cierto? Un color celestito, plomito, y para que ustedes puedan ver dónde se ubicaban geográficamente. Entonces los atacameños se localizaron, ¿cierto?, al interior de lo que era el desierto de Atacama, que hoy se llama, por supuesto, desierto de Atacama, desde el río Loa hasta Copiapó. Eran pueblos sedentarios, ¿cierto? Ya sabemos lo que es sedentario, desarrollaban la agricultura y la ganadería de llamas, ¿ya? Y hoy en día existen alrededor de 30.369 atacameños, para que ustedes vean. Eso según el censo del año 2007, ¿ya? Porque los otros censos que ustedes saben a futuro no dieron muchos resultados. También están aquí los Aymara, o el pueblo Aymara, o Aymara, como le dicen algunos, ¿cierto? Pusimos una fotito al lado bien representativa. Estos pueblos se ubicaron en el altiplano chileno, peruano y también boliviano. En Chile, por supuesto, se localizaron en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Ellos vivieron y se asentaron en un extenso territorio, ¿cierto?, de lo que era el norte de Chile. Eran pueblos sedentarios también, ¿cierto?, que se unían a través de lazos de parentesco. Ellos se unían así como grupos, como estos pequeños grupos, a través de lazos de parentesco, lazos sanguíneos, ¿ya? Ellos solamente a través de lazos sanguíneos. No podía entrar una persona que no tuviese que ver con esta familia, o no tuviera descendiente de esta familia. Se dedicaban a la agricultura de lo que era la papa, la quinoa, y de la ganadería de llamas y alpacas, muchachos. Después tenemos a los changos. Los changos, muchachos, habitaban la costa del norte de Chile. Ya lo vimos en el mapa hace poquito. Desde Arica hasta el río Chuapa, que representa lo que es la región de Coquimbo. Estos pueblos fueron bandas nómades. ¿Nómades? ¿Se acuerdan lo que era nómades? Que andan de un lado a otro. No. Muy bien, Jocelyn. Que andan de un lugar a otro, ¿cierto? Eran bandas nómades, andaban de un lugar a otro, ¿cierto? Y se trasladaban por lo que eran todas las costas del norte en pequeñas balsas, ¿ya? En balsas que estaban hechas de cuero de lobo marino inflado, como dice ahí. Se organizaban, su organización política y social estaba basada en lo que era la familia, muchachos. Era muy importante para ellos el tema de la familia. Fueron cazadores, fueron recolectores y pescadores. Por eso hablamos de que eran bandas, ¿cierto?, nómades, porque andaban de un lugar a otro buscando su alimento a través de estas balsas de cuero de lobo marino. Y se extinguieron, por supuesto, alrededor del año 1890. O sea, en el siglo... ¿Qué siglo sería ese? Siglo XIX. 19. Muy bien, Ingrid. Siglo XIX. Excelente. Después tenemos, muchachos, aquí al pueblo de Aguita. Si se fijan, aquí tratamos de encontramos una foto para que ustedes los puedan ver, ¿cierto? El pueblo de Aguita se ubicaba en los valles de toda la región de Atacama y de Coquimbo, muchachos. Eran sedentarios, ¿cierto? Y su organización política era en torno a señoríos. ¿Qué eran señoríos? Un jefe político y militar. O sea, aquí las cosas andaban bien, pan pan vino vino, como se dice, ¿cierto? Practicaban la agricultura y, por supuesto, también la ganadería. También recolectaban frutos, ya silvestres, pero sí su fuente principal era la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, por eso se les llama sedentarios. Y en la actualidad, muchachos, se han rescatado pero numerosos monumentos históricos de los antiguos También asentamientos. trabajaban la cerámica y la plata y el cobre. José Cisterna. Muy bien, José. Lo del cobre es súper importante. ¿Eh? Cisternas. Hacían joyas de cobre. Hacían joyas de cobre, ¿cierto? Muy bien. Ellos eran unos grupos, ¿cierto?, mucho más organizados. Ya no eran estos pequeños grupos de personas, ¿cierto?, que vivían a través de la recolección. Si no había alimento no comían. Acá ya no. Ellos practicaban otras cosas y también desarrollaban muchas actividades, como dice el compañero. Muy bien, José. Seguimos entonces avanzando, muchachos, y tenemos aquí al pueblo Rapa Nui, ¿ya? El pueblo Rapa Nui, muchachos, que hoy en día todos lo conocemos, ¿cierto?, porque está muy presente, habitaban en la isla de Pascua, por supuesto, en esta bella isla que tenemos, que es súper caro ir hasta Rapa Nui, ¿cierto? En el Océano Pacífico, muchachos. Estaba influenciada, por supuesto, por lo que era la Polinesia. Recuerden que ahí aparece la segunda teoría, que nos dice de que el hombre cruza, ¿cierto?, a través del Océano Pacífico para poder llegar a América, ahí a través de lo que es la Polinesia. Gobernada, por supuesto, por el Ariqui, que se llamaba, ¿ya? Y el poder se lo daban los dioses. Estaba gobernado por este jefe, ¿cierto?, supremo, y ellos decían que el poder que él tenía se lo daba a los dioses, por lo tanto, los dioses eran las personas que lo elegían a él.
¿ya? Su base económica era la agricultura, era el principal medio económico que ellos tenían. También la pesca pasaba en segundo plano y por supuesto la recolección de productos del mar. Ya actualmente esta civilización, podemos decir, pues, pero gigantesca, ¿cierto? Se encuentra vigente. Hoy en día está muy vigente, latente. De hecho, Rapa Nui muchas veces dice y ha dicho que no se siente parte de este Chile, ¿cierto? Que ellos quieren tener su propia nación, ser una nación independiente. De hecho, tienen hasta su propia bandera. Así que ahí el pueblo Rapa Nui sigue bien presente en la historia chilena. También, muchachos, están los mapuches, que todos los conocemos, ¿cierto? Conocemos ahí todo lo que está pasando ya en tiempo de la independencia, ¿cierto? Vamos a ir viendo un poco de la historia de los mapuches y vamos a entender por qué hoy en día pasa lo que pasa con este pueblo. Estos se localizaron, por supuesto, en la zona centro-sur de Chile, muchachos, y del sudoeste de Argentina. O sea, imagínense el territorio que antes existía, ¿ya? Organizados en tribus, por supuesto, en torno a un antepasado que se llamaba Lof. En la guerra se unían en rehues, que se llama, ¿ya? Y cada uno de estos tenía un jefe militar que se llamaba Toqui. Era el que organizaba todos estos pequeños grupos, ¿cierto? Con estos rehues. Vivían de la agricultura, pero ellos no fueron sedentarios. Miren lo que dice aquí, chiquillos, ya que al cultivar la tierra agotaban su fertilidad y debían trasladarse a otro lugar. Allí es cuando hablábamos de estos pueblos que eran semisedentarios, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Entonces ellos se asentaban en un lugar específico, definido, vivían por mucho tiempo ahí y cultivaban la tierra, pero cuando ya explotaban tanto la tierra, agotaban la fertilidad de esta, ellos tenían que trasladarse a otro lugar, ¿ya? Por eso se les llamamos a estos pueblos semisedentarios. Después estaban lo que eran los chonos chiquillos, que estos vivieron en la costa de todo el sur de Chile, ¿ya? Específicamente en el archipiélago de Chiloé, en las islas Huaytecas y en la península del Taitao, perdón. Eran nómadas, ¿cierto? O nómades, como se les dice, y la unidad base central de estas bandas, ¿cierto? Era la familia también, ¿ya? Apagando micrófonos para que no se nos acople. Ocasionalmente dice que se agrupaban, ¿ya? Ellos eran su grupo familiar, no era de estar con otro grupo familiar y ir formando grupos mayores, eran en minoría, ¿ya? Su principal actividad económica era la caza de lobo marino y la pesca, y recolectaban algas y mariscos. También nos cuenta la historia que estos desaparecieron a mediados del siglo XIX, ¿ya? O sea, ya en el siglo XIX llega la llegada de los españoles a América, ¿cierto? Ya estábamos en la independencia de Chile cuando estos pueblos ya desaparecen definitivamente. Hasta ahí, De ¿cómo hecho, vamos con los...? Mapuche llegó tanto territorio chileno como argentino. ¿Ya? ¿Quién? El pueblo mapuche ¿El pueblo recorrió mapuche? tanto pueblo chileno como argentino. Efectivamente, ¿cierto? Y de hecho ahí es donde nosotros vamos también cultivando, ¿cierto? Y adoptando cultura de otros sectores o hoy en día de otros países que le podemos llamar, ¿cierto? Vamos adoptando esas culturas y haciéndolas parte también de nuestra propia cultura. Muy bien, José. Está muy participativo idea, José. Muy bien. Ya, nos quedan estos dos grupos y vamos a terminar con los pueblos, con estos pueblos ya chiquillos. Vamos con los tehuelches, ¿cierto? Que estos vivieron en la Patagonia, al norte del Estrecho de Magallanes. Eran nómadas o nómades, ¿cierto? Y cada agrupación estaba integrada por nexos de parentesco. Miren aquí qué importante, o sea, tenían que ser parientes para poder pertenecer a estas bandas, ¿ya? Y tenían un territorio específico de caza-recolección. ¿Qué pasaba aquí? Que cada uno de estos grupos de tehuelches, ¿cierto?, que se unían a través de estos lazos de parentesco, se les entregaba un sector, ¿cierto?, de tierra en donde ellos podían solamente en ese sector cazar y recolectar. No podían cruzar a otro sector, porque cada sector pertenecía a cada una de estas bandas, ¿ya? Ellos cazaban guanacos y ñandúes con un arte que ellos tenían, que eran las boleadoras, que todos conocemos, que de hecho hoy en día han hecho muchas de esas cositas, ¿cierto? Con arcos y flechas. Fueron vistos por última vez, miren cuándo, en el año 1927. 1927, ¿qué siglo correspondería? 20. Muy bien, Paola, al siglo XX, ¿cierto? Paola, muy bien, Paola, al siglo XX. Y nos quedan aquí, ¿cierto? Estos grupos, estas pequeñas, ¿cierto?, civilizaciones que a mí me encantan, que son los Selknam. Me encanta su cultura que tienen. Imagínense, miren la imagen que les puse ahí, súper bonita, que aparece de cómo ellos se pintaban sus cuerpos para poder, que eran parte de la cultura que ellos tenían, ¿cierto? Cada uno de estos tenía un significado en particular. Este pueblo o estas bandas, ¿cierto?, tribus, se localizaron en Tierra del Fuego, muchachos. Eran nómadas,
y cada miembro de la familia tenía sus obligaciones definidas, ¿ya? El hombre era el que cazaba y confeccionaba armas, y las mujeres, chiquillos, eran las que se ocupaban del cuidado de los niños y del transporte o la instalación de las viviendas en este caso, ¿ya? Ellos eran cazadores de lobos marinos, de focas y de nutrias, y en 1974 murió la última representante pura, de sangre pura, de esta etnia, muchachos, que se llamaba Ángela Loig, en 1974. Imagínense, otra vez en el siglo XX. Así que ahí ya se muere, ¿cierto?, la última representante de esta etnia, hasta la fecha, porque sabemos que a través de los vestigios que se han encontrado, ¿cierto?, vamos avanzando y vamos descubriendo que tal vez todavía queda descendencia Selman. Yo estuve viendo un reportaje en TVN que salió hace un tiempo atrás, que hablaban de esta tribu, muchachos, y decían ellos que efectivamente estaban en estudio ahora para poder validar de que habían aún descendientes de esta cultura, ¿ya? Así que ahí está, veremos. Ustedes saben que la historia siempre va cambiando constantemente a través de todos los descubrimientos que se han ido realizando. Entonces, hasta ahí, muchachos. De hecho, profesora, esta Dígame, tribu José. se la llevaron los españoles para ocuparlas como personas de un Como circo. esclavo. No lo ocupaban, no como esclavos, sino que para exhibirlo allá, como Sí. era la tribu acá. José lo dice muy bien y la compañera también, porque efectivamente... De hecho, dígame, José. Murieron por enfermedades porque les colocaban ropas de ellos allá. Exactamente, ¿cierto? Ellos estaban acostumbrados a vivir en otro tipo de condiciones. Y como dice José, efectivamente, se llevaban algunos de estos personajes, ¿cierto?, de estos indígenas a Europa y los utilizaban en los circos para poder entretener o para que la gente los pudiese mirar, como una atracción más que nada. Y como dice la compañera, que no alcancé a anotar el nombre para que me lo diga, que también los españoles, ¿cierto?, Jocelyn, acabaron, ¿cierto?, con esta civilización. Ya, ahí vamos a ver, la próxima clase nos toca ver el tema de la llegada de los españoles a América. De hecho, la gran mayoría de estas culturas, chiquillos, indígenas, ¿cierto?, de este Chile que todavía no se llamaba Chile, se termina o se extingue con la llegada de los españoles a América, porque impacta de tal manera, muchachos, y trae su propia cultura, ¿cierto?, que opaca bueno, y ahí hay un tema bien extenso, chiquillos, de cómo los españoles, ¿cierto?, empiezan a extinguir todo lo que son estas culturas ancestrales, ¿cierto? Estos rasgos, esta cultura que todos llevamos acá adentro y que hoy en día la queremos mucho más que antes. ¿Se acuerdan que yo le comentaba en las clases presenciales y les decía que antes se celebraba, ¿cierto? Y se conmemoraba, bueno, se celebraba más que se conmemoraba el día del descubrimiento de América, que hoy en día ya no es igual. Si ustedes se fijan, hoy en día no se celebra el descubrimiento de América, sino que se celebra el Día de la Raza, porque ha cambiado mucho el paradigma y la perspectiva que había del descubrimiento de América, con todo lo que se ha ido descubriendo, ¿cierto?, a medida que ha pasado el tiempo. Ya no se habla de un descubrimiento, ¿me entienden? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hasta aquí, muchachos, con estos pueblos prehispánicos chilenos, ¿todo bien? ¿Alguna duda que le haya quedado? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Todo bien? Ellos se pintaban porque se creían dos, algo así. Espíritu. Muy bien, Ingrid. Efectivamente, eran las creencias que ellos tenían, ¿cierto? Ellos, como dice la compañera, se creían espíritus. Muy bien. Una era por eso, la otra también porque ellos trataban de camuflar, ¿cierto?, un poco su cuerpo para poder ir a las batallas o guerras. Estos pueblos eran pero impresionantes. De hecho, miren, justo estamos en cuarentena, pero ya el próximo año, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a poder hacer una visita al museo, a un museo, chiquillos, que está todo lo que es la historia chilena, que es preciosa, y ahí aparece esta cultura que vamos a ir a poder ver ahí algunos restos. De hecho, hay imágenes también así gigantescas con representaciones de cada uno de estos personajes de estas culturas. Súper, es muy bonito, muy interesante. Así que ahí el próximo año, si Dios quiere, vamos a ir a visitarlo. Se hace en horario de clase en la noche, de hecho hemos ido y es pero precioso porque aparte uno dice, el museo que fome. Pero no, chiquillos, ir al museo y sobre todo en ese horario que es nocturno es distinto, es otra sensación, es muy bonito. Así que ahí vamos a ver si es que se puede el próximo año, ¿ya? Queda ahí pendiente. Entonces, muchachos, llegamos aquí, digamos a redoble de tambores porque esto es pero un tema ahí que vamos a pelear, ¿cierto? Nos vamos a golpear de todo un poco porque hay diferentes puntos de vista, ¿cierto?, respecto a este tema. Hablamos, chiquillos, y aquí vamos a comenzar, ¿cierto?, con la llegada de los europeos o españoles a América. Esto, la pregunta que nos hacemos, ¿cierto?, que es súper importante hoy en día, por lo que yo le explicaba hace poquito, decimos, ¿será un descubrimiento, ¿cierto?,
la llegada del europeo a América o una invasión? Descubrimiento. Lorena dice descubrimiento. ¿Por qué, El Lorena? descubrimiento, porque ellos tenían Una invasión. invasión porque vamos ya por partes. estaban. Invasión. Muy bien, vamos por parte. Lorena me dijo que era un descubrimiento. Yo quiero saber por qué era un descubrimiento, Lorena. Está bien, no está mal, nada está mal. Recuerden que todo va del punto de vista en que uno lo mire. Porque, ¿cómo se llama? Ellos se enfocaron en descubrir, en investigar más. Muy bien, ¿cierto? En extender La su llegada de colonización los por sus europeos territorios. a América. Muy bien. ¿Y quién me dijo por ahí que era invasión? Una invasión. ¿Por qué? Vamos, Joana. Profe, yo lo escribí ahí en el chat. ¿En el chat? Ah, es que tengo la pantalla extensa, por eso... ¿Cómo? Dígame, dígame. Una Invasión porque Considero venían porque- de terrenos. Eso, Ya, ya lo dije. muy bien. Ya, no se preocupe. Muy bien. Profe, Muy bien, Joana. profe, Dígame, José. de hecho la llegada a América no tenían pensado llegar a América. Muy Querían bien. hacer más corto el viaje para llegar a Asia. Efectivamente, ¿cierto? Y descubren estos territorios. Bueno, es Ellos importante. descubrieron América y se encontraron con una selva que no podían explorar. Muy bien, José. Efectivamente, como dice José, chiquillos, nosotros por eso les puse la pregunta, porque uno tiene que ver de qué punto de vista en el que se encuentre y lo que piense. Yo tengo mi punto de vista personal que no se lo voy a dar porque si no vamos a terminar todos peleando. Pero efectivamente, la historia nos cuenta y nos habla del descubrimiento de América, como dice José, ¿cierto? Profe, yo tengo otra Dígame, Jessica. creencia. Dígame, Jessica, vamos. Yo cuénteme. pienso de que ellos iban a la India, los españoles, ¿ya? ¿Ya? Y en eso se encontraron con América, pero no porque lo descubrieron, porque ellos iban a tomar a los indios como esclavos para hacer sus proyectos. Muy bien. Entonces, cuando usted le dice a una persona indígena que es un indio, ellos se ofenden. Efectivamente. Mire qué bueno, usted nos da ahí otro punto de vista totalmente diferente que yo no lo había, ni siquiera yo lo había visto desde ese punto. Efectivamente hablamos de un descubrimiento, ¿cierto?, por parte de los españoles, en donde ellos llegan, ¿cierto?, a estas tierras americanas a colonizar, que descubren, como dice José por error y la compañera, ¿cierto?, que toman a estos indios y se los toman como esclavos, qué sé yo, pero eso aparece desde el pensamiento del español, ¿cierto? Apagando micrófonos, que él lo utiliza como un descubrimiento. Y también está la parte de los indígenas, muchachos, y de muchos de los que pensamos de esta manera, que decimos que fue una invasión. ¿Por qué? Punto 1. Porque eran tierras americanas que ya estaban habitadas, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos como tal, no sería un descubrimiento, sería una invasión, porque llegan españoles a estas tierras y ¿qué hacen? Se aprovechan del pueblo indígena, que ahí sucedieron muchas cosas, violaciones, ¿cierto? Los toman como esclavos, la religión católica, ¿cierto? Y le impone la Iglesia Católica y también la cultura que ellos traían. Por lo tanto, si lo vemos desde si lo vemos desde el punto de vista del español, un descubrimiento totalmente, por error como haya sido, pero fue un descubrimiento. Y si lo vemos por el lado de los indígenas, ellos no lo van a ver como un descubrimiento, lo ven como una invasión a su propia cultura. Ahí se arma un paradigma, si se fijan, desde el punto de vista en donde uno lo mire y desde donde uno tome cierto apoyo o al español o a los indígenas. ¿Ya? Entonces, por eso yo puse aquí estas fotos, porque aparece este personaje, lo vamos a estudiar, ¿cierto? Que es súper importante. Y por supuesto aquí estos memes que puse, ¿cierto? Que acá dice, Colón descubrió América, y le dice el otro personaje, allí ya había gente. Claro, entonces muchos dicen, América no se descubrió, ¿cierto? Y ahí es donde vamos, ¿cierto? En este dilema, ¿no? Esta diferencia de opinión. ¿Qué es lo que vamos a ver, muchachos? La próxima clase. Así que la próxima clase se nos viene, pero súper, súper entretenido. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, que nos queda poquito. ¿Dudas, preguntas al respecto, muchachos? ¿Todo claro? ¿Quedó algo ahí pendiente? Es tu momento. Hable ahora o calle para siempre. Sí, profe, quedó claro. Súper. Muy bien, Alejandra. Eso es importante, ¿ya? Ya, muchachos. Entonces, la síntesis de la clase de hoy día, lo que aprendimos, ¿cierto? Conocimos los pueblos originarios, ¿cierto? Que habitaban en este territorio, en este Chile que todavía no se llamaba Chile en aquel tiempo. Conocimos dónde se ubicaban geográficamente, ¿cierto? Y por supuesto a rasgos generales lo que era parte de su cultura.
¿cierto? También nos acercamos un poquito a lo que es la llegada de los españoles a estas tierras americanas, ¿cierto? Y ya la próxima clase de lleno nos vamos a meter en el tema, vamos a conocer a Colón, les voy a contar la verdadera historia de Colón, chiquillos, que no aparece en los libros, para que la puedan conocer, y vamos a hablar un poquito ahí también de los pueblos indígenas, y qué fue lo bueno que trajeron los españoles, ¿cierto? Y también lo malo que trajeron, porque hay cosas, todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿cierto? Las dos caras de la moneda. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Así que esa clase va a estar... ¿Ah? ¿Cómo me dice Manuel? Muy bien, Manuel, muy bien. Disculpe, me tengo que ir. Muy bien, Manuel. Dígame, alguien me habló también por ahí. ¿Qué me dijo? Yo, profe, lo que pasa es que me tengo que ir. Ya, vaya nomás. Después yo en el chat voy a poner ahí la guía de trabajo que hay que realizar, ¿ya? Para que no se vaya a perder. Ya, muchas gracias. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, como dijo el compañero Manuel, ¿cierto? Las pestes ahí, un montón de cosas que trajeron que ustedes ni siquiera se imaginan, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, muchachos, la actividad a desarrollar la puse aquí. Recuerden que tenemos plazo para esto, pero hay que hacerla, ¿ya? Vamos a desarrollar la guía número 4, que se las voy a mostrar ahora rapidito, y por supuesto recordarles siempre, como todas las clases, enviar todo al correo. Ahí está mi correo personal y mi correo del colegio, que ahí me equivoqué, lo puse con mayúscula el apellido, pero es con minúscula. La fecha de entrega puse mayo porque todavía tenemos plazo. Yo no quiero que se agobien con tanto trabajo. Recuerden lo que yo siempre les digo. Con tranquilidad haciendo las guías, porque la idea de esta guía de trabajo no es solo copiar las cosas, sino que entender, ¿ya? Y aprender a través de estas guías de trabajo. Por eso a mí me interesa que lo hagan con tranquilidad. Plazo siempre va a haber plazo. Buscaremos la forma de que haya plazo. Y siempre recordarles que si no estoy yo, si no me llega algo a mí, está la profesora Camila o el profesor Sebastián, que siempre me envían las cosas. ¿Ya? Así que para su tranquilidad, chiquillos. Y por supuesto, los que no puedan mandar por ninguna de esas formas, chiquillos, el WhatsApp, usted me manda un correo, una foto, ahí buscamos también la manera, ¿ya? Les dejé 2 links aquí para que ustedes los puedan pinchar después en su casa y los puedan revisar, que son unos videos, chiquillos, que les van a ayudar mucho, que también tienen que ver con este tema. Son cortitos, bien entretenidos, ¿ya? Eso ahí para que ustedes lo puedan ver. Entonces, déjenme salir de aquí, porque quiero mostrarles la guía de trabajo rapidito antes que nos vamos, ¿ya? Entonces, déjenme ver aquí donde estoy. Ustedes me van a decir si se ve o si no se ve, ¿ya? ¿Se ve? Sí, profesora, se ve. Ya, muy bien. Entonces, profesora. Sí. súper. Antes que terminemos, chiquillos, guía de trabajo, guía de apoyo número 4. ¿Por qué? La primera guía que envié se llama guía 1 y 2, ¿ya? Recuerden que yo me equivoqué con el número, por eso le puse guía 1 y 2. Después está la guía 3, ¿cierto? Que realizamos, y esta sería la guía número 4, ¿ya? Pero si hablamos de números así como corresponde, serían 3 las que llevamos, así que tranquilos por ese lado. Entonces, hablamos de los pueblos prehispánicos chilenos, aquí está toda la información. Si se fijan, es todo lo que aparece en el PPT. Las bandas, las tribus, los señoríos, las civilizaciones, ¿cierto? Y también, miren, mencionamos a los pueblos que también estudiamos en este PPT y en la clase de hoy. Ahí están todos los pueblos para que ustedes los puedan revisar. Hasta la fotito les puse ahí para que no se les olvide. Y abajito está un pequeño texto, disculpe, con la llegada de los españoles a América. ¿Ya? Aquí para que usted lo pueda leer y pueda sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Y ponerse desde distintas miradas. Y la actividad, chiquillos, súper sencilla y entretenida, una sopa de letra ahí para que podamos desarrollar. Debemos buscar 24 conceptos que están relacionados con los pueblos de orígenes chilenos. Y lo anotamos después acá. Ejemplo, si se fijan, voy a buscar uno rapidito. Miren, aquí está Elqui. Lo anotamos, ¿ya? Porque eso corresponde al norte, donde estaban algunos de estos pueblos. No lo nombramos, pero aparece. Y ahí hay harto, así que busquen ahí. Sí, que se tengan- ve nomás, igual ahí anda. Nómade. Muy bien, Valle del Elqui, nómades. Ahí van buscando ustedes, pero ya no soplen más para que no hagan todo rápido. ¿Ya? Bye. Muy bien. También, ya. Voy a cambiar la página mejor. Ya, y ahí los tienen que ir anotando, ¿ya? Y estas pequeñas preguntas, chiquillos, que dice, ¿qué cree usted del por qué llegaron los españoles a América? ¿Qué buscaban? Ya, ahí lo que uno piense, lo que uno se imagine o lo que uno conozca, ¿ya? Después, ¿los pueblos originarios de América se vieron afectados por la llegada de estos hombres que traían consigo una cultura diferente a lo que vivían? Ahí nos ponemos, ¿cierto?, en la mirada de los indígenas, y ahí anotamos. Según el punto de vista de los españoles, ojo, ¿qué cree usted que fue un descubrimiento? ¿Cree usted que fue un descubrimiento llegar a tierras americanas? Me pongo en el lado de los españoles y respondo. Y después, ¿quién descubrió América? Ahí el que sabe, sabe, y el que no, espera hasta la próxima clase para que lo aprenda. Ya, chiquillos, esa es la guía de trabajo. Si se fijan, es simple, no tiene nada complicado. Recuerden que esta parte de la actividad nunca va a tener nota negativa porque yo entiendo que todos tenemos una forma diferente de pensar.
Por lo tanto, está bien la respuesta que usted vaya a poner, ¿ya? Me interesa que la desarrolle. Y como les digo, la guía se ve larga, pero es porque siempre está la materia ahí en caso de que alguien no pudo estar en la clase o no haya visto el PPT. Y eso sería, muchachos. Estaríamos ya terminando y finalizando nuestra clase a buena hora para que puedan ir a tomar oncecita los que no tomaron, a bañarse los que no se han bañado y a acostarse los que tengan sueño. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quede ahí? ¿Nada, nada? Y a trabajar los que trabajan. Y a trabajar los que tienen turno de noche, por supuesto, perdón, ahí los dejé fuera, también. Y los que no tengan que hacer nada, también ahí van y se tiran al sillón y no hacen nada. ¿Cuándo se entrega? Me preguntan acá. Como les dije, tenemos plazo todavía hasta fines de mayo, así que con tranquilidad desarrollando los trabajos. ¿Ya, chiquillos? Ya. Sería todo, me despido. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Buenas chao noches a Lorena, todos. chao Gloria, chao Elizabeth, Profe. chao Alejandra, chao Natalia, Chao, buenas noches, profe. Que Sí. tenga buenas noches. Chao a todos, buenas noches. chao, chao Cassandra, chao, chao Miguel. Buenas noches. Buenas noches, chao Joel, chao Perla. Alejandra, ¿me está levantando la mano ahora o fue de delante? Sí, no ahora. Ah. Profesora, Dígame. la guía anterior de la semana pasada, ¿cuándo se entrega? También hasta una semana antes de mayo, ¿ya? Así que con tranquilidad. Ah, ya, ya, muchas gracias, profe. Chao, Ya, que esté profesora. muy bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. ¿José me está preguntando algo o es de hace rato? Sí, profe, lo que pasa es que pucha, he tenido tanto problema con el internet que me conecto de 2 teléfonos y de los 2 no, de repente no puedo hablar mucho porque se me pega el teléfono. No se No es que preocupe. quiera, no es que no quiera No. participar, pero No se trato preocupe. de escuchar lo que más puedo porque se me queda muy pegado. Sí, pues me imagino, si a todos nos pasa, así que no se preocupe, mientras usted esté presente en las clases está todo bien, ¿ya? Así que no hay ningún Ya, problema. señorita. Ya, cuídese Gracias. José, que esté bien. Igual. Chao, Chao. chao. Chao a todos. Vamos saliendo, ahí estaríamos ya terminando la clase, profesora Camila. ¿Salgo?